Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico, las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Clarity Laboratorios SRL. Bienvenidos, programa número 500 de Impacto Económico, renovando nuestra misión de contribuir a mejorar el clima de negocios en la región. El pasado 24 de marzo se cumplieron 39 años del golpe militar, sin dudas el periodo más nefasto de nuestra historia. Y creo que lo positivo es que hemos aprendido de esta triste experiencia signada fundamentalmente por un periodo en el que se vivió fuera de la ley, no hubo límites al poder del Estado y las desapariciones y la cantidad de aberraciones que se cometieron son consecuencia de haber vivido fuera de lo que es el Estado de Derecho. Hoy nadie quiere volver a lo que puede ser un gobierno militar como alternativa. Esa es la experiencia que nos permitió transitar este aprendizaje, salvo algún grupito de trasnochados que siempre los hay en todos lados. Nadie piensa que esa pueda ser la solución. Por eso preocupa que el gobierno nacional, tilde de golpistas a quienes piensan distinto, porque es un recurso autoritario de descalificar justamente al que tiene una opinión diferente al gobierno. Y también preocupa que en la Argentina todavía exista cierto temor a opinar. Esto muestra que hace falta mejorar la calidad del sistema democrático. Otro tema que tiene que ver con la muerte del fiscal Nisman, resulta realmente repugnante ver cómo el gobierno intenta atacar y manchar la imagen de Nisman para lograr quién sabe qué objetivo, ¿no? Realmente es algo digno de mostrar un rechazo contundente porque creo que acá tiene que trabajar la justicia y este accionar del gobierno muestra que hay algo que les preocupa con la muerte del fiscal Nisman. Anticipo de temas para hoy, vamos a compartir una entrevista que grabamos a Mario Blecher, expresidente del Banco Central de la República Argentina, en su visita a Neuquén. También vamos a hablar del impacto del impuesto a las ganancias en los salarios, el tema del cepo al dólar. Se ha generado el debate de si conviene una terapia gradual para salir del cepo o una terapia del shock. Voy a estar opinando también sobre este tema. Y vamos a comenzar con la inseguridad, una amenaza muy presente para quienes habitamos la Argentina. Para ello hemos convocado a José Jerez, que es fiscal general de la provincia de Neuquén. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por invitarme. En primer lugar, te felicito por haber cumplido 500 programas, todo un éxito al aire. Muchas gracias. La verdad que hay que llegar a los 500 programas y te agradezco también haberme invitado para esta ocasión, ¿no? Sí, sin dudas el tema de la inseguridad merece un debate profundo en cuanto a tratar de identificar por qué estamos viviendo esta situación de inseguridad y por eso querría pedirte un primer diagnóstico de por qué hoy la inseguridad es una amenaza tan presente en la Argentina. Sí, yo creo que no es un tema nuevo el tema de la inseguridad, me parece que es un tema recurrente, no es una cuestión que aflora, es un poco también lo que decías con lo económico, ¿no? Es todas estas discusiones del dólar, si liberado, si administrado, que son problemas que parece ser que en la Argentina no hemos encontrado la solución ni a los problemas económicos ni a los problemas de inseguridad, que precisamente son los dos temas que más preocupan al ciudadano, ¿no? Al ciudadano común, que es al que va apuntado todo el sistema, ¿no? Hay ciudadanos que están, como decías vos, fuera de la ley, en la época del proceso se vivió fuera de la ley, y hay ciudadanos que quieren vivir dentro de la ley. Entonces, para aquellos ciudadanos que quieren vivir dentro de la ley, el sistema tiene que tratar de formular políticas
que tienden a dar satisfacción y solución a dos temas que son sencillos, ¿no? La economía por un lado y por otro lado la inseguridad, que vos muy bien has unido. Me parece que el tema de la inseguridad es un tema complejo, no porque sea difícil de resolver, sino porque no es un problema que se resuelva con una sola política claro. Pública, sino que primero tiene que haber una verdadera decisión política, pero no de un solo sector, sino de los tres poderes del claro. Estado. Claro. Esto es una cuestión que se abarca, creo que en una discusión interpoderes, digamos, porque necesitamos leyes, necesitamos administración de justicia y, por supuesto, necesitamos a través de los órganos ejecutivos la administración y la ejecución de esas políticas. Por lo tanto, me parece que son temas recurrentes, pero siempre uno está a tiempo de poder trabajar de manera organizada y en equipo, me parece, el tema de la inseguridad. Nosotros como Ministerio Público Fiscal tenemos la tarea de perseguir el delito. Nosotros fijamos la política de persecución penal, es una de las funciones del Estado, que se canaliza a través del Ministerio Público Fiscal. Por eso siempre nosotros tratamos de estar presentes en estos grandes debates sobre la inseguridad, sobre la injusticia, sobre la impunidad, sobre la administración de la justicia. Y por eso nos permitimos también hacer nuestra autocrítica de si estamos funcionando bien o no la justicia. Y por supuesto nos permitimos también ensayar algunas propuestas para que el tema de la inseguridad mejore. Digamos, esto, ¿por qué lo hacemos? Porque creemos, tenemos la responsabilidad de en esa mesa interpoderes o intersectorial opinar como, digamos, con cierta autoridad moral, porque nos encargamos de perseguir a los delincuentes, ¿no? Ahora, dos puntos. ¿En qué consistiría esa autocrítica brevemente y cuáles son algunas de las políticas, de las decisiones que se podrían tomar desde el Poder Judicial como una de las patas de un sistema de seguridad para que la inseguridad comience a disminuir? Sí, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén no está fuera del Poder Judicial, está dentro del Poder Judicial, somos parte del Poder Judicial. De hecho, yo soy fiscal del Tribunal Superior de Justicia, formo parte de uno de los poderes del Estado, y con una función específica que es perseguir el delito y formular políticas de persecución penal. Digamos, en este contexto, como funcionario judicial o como autoridad judicial, me permito tener algunas diferencias, algunos disensos con mis colegas y permitir también la posibilidad de reformular algunas herramientas, precisamente el Código Procesal Penal de la provincia, para mejorar la administración de justicia. Yo siempre parto de la base de que los códigos son herramientas que tienen que servir, son herramientas, no son instrumentos, claro, que tienen que servir para construir una sociedad más segura, más justa y, por supuesto, para construir la paz social. Si los códigos no pueden hacer esto, son códigos inútiles. O sea, el código tiene un destinatario que no solo es el delincuente, sino que es toda la sociedad. Entonces, si este código, en algunos aspectos, que es un código revolucionario, es un código moderno, es un código modelo, si en algunos aspectos no está funcionando, no está proporcionando esa construcción de la seguridad, de la justicia, de la paz social, entonces yo creo que tenemos que retocarlo y reformularlo para, de alguna manera, adaptarlo a las necesidades o a los requerimientos de una sociedad democrática. Antes de ir a la cuestión más instrumental de algunos aspectos del Código Procesal que puedan ser susceptibles de mejora, un tema conceptual. ¿Cuál es tu opinión con respecto a toda esta corriente garanto-abolicionista que plantea que la cárcel es un castigo, que el delincuente es una víctima de la sociedad y que de alguna forma la sociedad tiene que reparar a ese delincuente por esa situación en la que vive, etcétera? Sí, yo creo que son teorías de laboratorio, ¿no? Son ideologías yo le llamo de Tupperware, ¿no? Donde la gente se encierra y vive dentro de una pequeña comunidad, que es una comunidad científico-jurídica, que analizan estas posturas que nada tienen que ver, digamos, son posturas antisociales, ¿no? Porque de alguna manera
me parece que el derecho apunta, y volvemos a la discusión, digamos, primaria, digamos, al tema primario. El derecho tiene que apuntar al ciudadano común, que paga los impuestos, el que se levanta todos los días para ir a trabajar, el que colabora para que esta nación crezca, para que esta provincia crezca. El delincuente no lo hace, digamos. El delincuente lo que trata de hacer es mortificar, es perturbar, es romper el orden, es agredir, afectar. Digamos, eso. Ojo, yo cuando hablo de delincuente, y quiero que esto el televidente me entienda, hablo de aquel que hace de la delincuencia su profesión habitual, digamos, porque acá trabajo hay para todos. Sí, tal cual. Digamos, esto no es que son unos marginados del sistema aquellos que cometen delitos, y delitos cometen aquellos que son de clases bajas, clases medias, clases altas, es decir, teniendo todas la posibilidad de trabajar dignamente. Entonces, pero, ¿qué pasa? Cada vez que hablo del delincuente hablo de esa persona, ¿no? Que es reiterante, que es repitente. Entonces, esas teorías que vos las resumís como garantistas y abolicionistas, yo creo que tienen que ver más con un concepto jurídico, dogmático, de laboratorio, elaborado por unos pocos, para unos pocos, que para la sociedad, digamos. Creo que se alejan tremendamente de lo que la sociedad quiere, ¿no? Por eso yo creo que viene muy bien el sistema de juicio por jurados, porque, fíjate, hoy ahora me meto en otro tema que es apasionante. Yo creo que el juicio por jurados lo que trata de hacer es desmonopolizar la actividad judicial. O sea, el operador judicial es una persona muy celosa de sus conocimientos, ¿no? Entonces, tal vez lo que trata de hacer es interpreta que la sociedad no puede alcanzar a discernir el verdadero significado de la ley, y que solo, digamos, los operadores judiciales, y en esto nos involucramos también nosotros, los fiscales, somos personas que podemos desentrañar el significado, y si esto es así y a la sociedad no le gusta, es porque la sociedad no comprende, ¿no? Una visión tremendamente alejada, ¿no? Que nosotros como Ministerio Público Fiscal somos defensores de la participación ciudadana en el proceso penal, en la justicia. Por eso tenemos mediación y conciliación penal, tenemos juicios por jurados, y nosotros además tratamos de impulsar los juicios por jurados, porque en Neuquén la determinación de si una causa se dirime por un jurado popular o se dirime a través de un juez técnico o profesional es una decisión de política criminal, que el fiscal decide que ese pueblo participe. Y fíjate vos que, por suerte, que esto todavía creo que es un tema cultural donde no han tomado la verdadera dimensión. Hoy el ciudadano, la persona que nos está escuchando, son potenciales jueces. Entonces, fíjense ustedes que el constitucionalista del año 1853 le había dado ya al pueblo, porque es un mandato constitucional que viene de aquella época. Fíjate que el legislador de Neuquén, y ya en la provincia de Buenos Aires también está funcionando el juicio por jurados. Hace 15 días hizo el primer juicio por jurados. Ya el legislador neuquino entendió que es la sociedad quien tiene que juzgar los hechos graves, ¿no? Porque ya los hechos que tienen una pena mayor de 15 años los va a juzgar el ciudadano común. Y eso yo creo que va en contraposición con estas corrientes que tratan de decirle a la sociedad: ustedes no entienden, porque el derecho está reservado para este grupo de entendidos criminólogos, y en realidad son tan antisociales que no se dan cuenta que ya los hechos más importantes para el derecho penal, que son los homicidios, la violación, ya los jueces no los juzgan más. Ahora, un punto con respecto a la protección de quienes integran ese jurado frente a amenazas de familiares del acusado o venganzas posteriores. ¿Ahí cómo funciona esa protección? ¿Existe? Bueno, en realidad, eso es una buena pregunta. Todavía no hemos tenido ningún caso. Nosotros públicamente damos un mensaje de que si hay algún jurado que tiene algún problema o ha tenido algún factor de inseguridad o algún hecho que puede perturbar, digamos, no solo su labor como jurado, sino su labor posterior, eso lo comunique de manera inmediata. Pero yo creo que el jurado no corre un riesgo con asumir su postura de jurado
y emitir un veredicto. Por eso los votos son secretos. Okay. Digamos, nadie sabe cómo se votó, salvo cuando el veredicto es por unanimidad, donde se sabe que todos han de alguna manera han entendido que lo han hecho en un sentido. Pero no hemos tenido aún experiencias, y ya llevamos 17 juicios por jurados, experiencias de esa naturaleza. Inclusive nosotros nos basamos mucho en el derecho anglosajón, en el sistema norteamericano, el sistema inglés y en el sistema canadiense, del cual nuestro código toma el Instituto del Juicio por Jurados Puro, el Código Nauquino, y bueno, la experiencia indica que tampoco ellos, salvo casos, digamos, aislados, han tenido problemas con la protección de los jurados. Por supuesto que hay que tomar las precauciones necesarias para garantizar que el jurado pueda emitir su veredicto con plena libertad. Yendo a este tema que ha tenido difusión en los últimos días en cuanto a que acusados o personas que ya tenían una condena firme por homicidios, por delitos graves, han salido en libertad por cumplimiento de los plazos que plantea el Código. ¿Ahí qué es lo que está fallando? Mira, en realidad a mí me parece que lo que está fallando es la interpretación de la ley. O sea, por ahí se ha dicho mucho que está fallando o la oficina judicial o nosotros, porque ahora nosotros, los fiscales, según un juez, tenemos que hacer todo. Lo que dice el código es como que, bueno, ese juez también, ese es el que falló en la interpretación de la ley, porque todavía no entiende que hay una oficina judicial que es la que se encarga de los agendamientos de las causas y que además el juicio por desesura, para que el televidente lo entienda, hoy los juicios, a diferencia de los juicios en el sistema anterior, están divididos en dos etapas. Claro. En una etapa donde se juzga sobre el hecho, sobre si el hecho existió, y en una segunda etapa, y en esa misma etapa, si la persona es responsable. Claro, que es el artículo 178. Exactamente. Y si se pasa, si hay un veredicto de culpabilidad, claro, o si hay una declaración de responsabilidad por parte de un juez, en un juicio, digamos, ordinario, se pasa a una segunda etapa del juicio, que es la etapa de la prueba. Claro. Es decir, ¿qué prueba tengo que ponerle yo al delincuente? Y sobre esa etapa se hace un verdadero juicio. Porque, ¿qué pasa? Nuestro Código Penal, y esto creo que la gente lo sabe muy bien, tenemos escalas penales. Por ejemplo, el homicidio tiene una escala de 8 a 25. Claro. Entonces, antes los jueces no fundaban por qué 13 o por qué 14 o por qué 17 o por qué 12. Entonces, directamente en la sentencia, en un acápite muy cortito, se decía que hay que imponer tal pena por tal cosa, ¿no? Pero en términos genéricos. Entonces, se entiende también que la imposición de la pena tiene que haber una discusión, ¿no? Tiene que haber una discusión con testigos, con informes, claro, claro, que traten de alguna manera de justificar por qué el fiscal pide una pena de 15 años o por qué el defensor, sobre ya una responsabilidad, pide la pena menor. Claro. La cesura, que en estos dos casos que estás comentando faltó esa etapa del juicio, pero ya había una declaración de condena, el Código establece que debe hacerse de manera inmediata. O sea, y es el juez quien tiene la dirección de esa audiencia, es el director. Entonces parece ser que nos estamos tirando la pelota entre jueces y fiscales de un tema que no amerita mucha interpretación, digamos. Basta con leer el artículo que tú mencionas para que realmente, digamos, terminada la audiencia de juicio, se dará 8 días para que las partes produzcan prueba para la cesura. Pero más allá de esto... Discúlpame, te dejo planteada una pregunta para el próximo bloque. ¿Puede haber un problema de, digamos, procesos que no se desarrollan en los tiempos adecuados? Te dejo planteada. Vamos y venimos con el fiscal José Jerez para analizar el tema de la inseguridad. Auspicia este programa Casinos del Río. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico,